Jaque Martínez se ajustó la corbata al entrar en la enorme cámara. El techo era tan alto que apenas podía ver la parte superior. Extrañas luces flotaban en el aire, proyectando sombras azules y púrpuras en las paredes. Este era el Consejo Galáctico, y hoy la humanidad pediría unirse. Los seres alienígenas sentados alrededor de la mesa curva lo miraron. Algunos tenían cuerpos de cristal que brillaban como diamantes. Otros parecían insectos gigantes con 6 brazos y bocas que chasqueaban. Los más extraños parecían estar hechos de niebla y luz flotando sobre sus asientos como fantasmas. El embajador Martínez dijo con una voz que sonaba como cristales rotos. El alienígena de cristal que hablaba medía 3 metros de alto con bordes afilados por todo el cuerpo. «¿Representas a la especie llamada humanos?» «Sí, consejero», respondió Jaque. Su voz resonó en la enorme sala. «Venimos buscando ser miembros de su gran alianza». La criatura insecto emitió un chirrido que podría haber sido una risa. «Otra especie primitiva jugando con fuego», dijo a través de una laringe unida a su garganta. «¿Cuántas naves tienes, humano?» 200 naves de exploración y 50 naves militares, respondió Jaque con sinceridad. Más sonidos chirriantes llenaron el aire. Los extraterrestres fantasmales se susurraban entre sí con voces como el viento entre las hojas. Jaque sintió sudor en la frente, pero intentó mantener la calma. «Patético», dijo Tesbar. «El miembro más pequeño de nuestro consejo tiene 10,000 naves. ¿Qué te hace pensar que perteneces aquí, al otro lado de la galaxia?» «La DRA». Lisa Harper se limpió el polvo de la mascarilla. Estaba de pie en una cueva en la luna Kepler 4042c, sosteniendo una luz que atravesaba la oscuridad. Extraños símbolos cubrían las paredes talladas profundamente en la piedra. «Ryan, ven a ver esto», llamó a su compañero. El doctor Ryan Cole se apresuró sobre sus botas crujiendo en el suelo rocoso. «¿Qué es?», preguntó, apuntando su propia luz a la pared. «Creo que encontramos algo grande», dijo Lisa. Su corazón latía rápido. «Estos símbolos están en 12 idiomas diferentes. Todos son idiomas muertos de especies que se extinguieron hace miles de años». Ryan se retiró. Su escáner y lo pasó por los símbolos. El dispositivo emitió un pitido y mostró: «Lisa, esto es imposible». Según la datación, fueron tallados hace más de 5000 años. Pero algunos de estos idiomas provienen de especies que se extinguieron hace solo 2000 años. Lisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alguien sabía que esos idiomas morirían antes de que realmente lo hicieran. Siguieron los símbolos adentrándose en la cueva. El túnel se abría a una vasta cámara subterránea. En el centro había un cubo negro de 3 metros de lado. Zumbaba con energía y brillaba con una luz tenue. «Es una especie de almacenamiento de datos», dijo Ryan pasando su escáner por el cubo. «La tecnología supera todo lo que he visto». Lisa tocó la superficie del cubo. Se sentía cálida y suave como el cristal. De repente, luces comenzaron a destellar sobre su superficie. El cubo emitió un sonido como si cantara. «Se está activando», susurró Ryan. Aparecieron palabras en el aire sobre el cubo, escritas en letras brillantes. Ryan sacó su traductor y lo apuntó a las palabras. La máquina funcionó durante varios minutos antes de dar una respuesta. «¿Qué dice?», Lisa le preguntó a Ryan. Su rostro palideció. «Cuidado con el regreso de los destructores. Cuando los niños de los mundos pequeños alcancen las estrellas, la galaxia sangra». De vuelta en la cámara del Consejo, Jaque intentaba defender el derecho de la humanidad a explorar el espacio. Los extraterrestres no estaban impresionados. «Su especie tiene un historial de violencia», dijo uno de los seres fantasmales. Su voz sonaba como estática en una radio vieja. «Han librado guerras en su propio planeta durante miles de años». «Eso es parte de nuestro pasado», dijo Jaque. «Hemos aprendido de nuestros errores. Los humanos quieren la paz». «Paz». Hicieron un sonido como de metal rechinando. Sus naves militares llevan armas que podrían destruir ciudades. ¿Llaman a esto paz? Toda especie tiene derecho a defenderse. Jaque respondió. Él se estaba enojando, pero intentó no demostrarlo. En el espacio cerca de Júpiter, el capitán Ben-Hur estaba en el puente de su nave, el Nuevo Horizonte. A través de la gran ventana podía ver la mancha roja en la superficie del planeta gigante. Pero no estaba mirando a Júpiter. Su atención estaba en las lecturas de su oficial científico. «Capitán, estoy captando algo extraño»,
dijo la comandante Kate Phillips, su jefa de seguridad. Miraba sus pantallas con expresión preocupada. Estamos detectando rastros de metal de los planetas muertos del sistema Ross. ¿Qué tipo de metal?, preguntó Ben. Aleaciones desconocidas, pero el patrón es extraño. Parecen restos de armas enormes. Realmente enormes. Ben se acercó a mirar su pantalla. ¿Qué tan masivo es lo suficientemente grande como para partir un planeta por la mitad?, dijo Kate en voz baja. Las imágenes en la pantalla mostraban mundos muertos cubiertos de vidrio y metal retorcido. Algo había convertido continentes enteros en roca fundida. La destrucción fue tan completa que ninguna vida podría haber sobrevivido. ¿Qué antigüedad tienen estos campos de batalla?, preguntó Ben. Kate volvió a comprobar sus lecturas. Unos 3000 años de antigüedad. Pero, capitán, aquí está la parte aterradora. Encontramos una destrucción similar en otros 12 mundos muertos a lo largo de nuestra ruta de expansión. Alguien. Pensé que había una gran guerra aquí afuera y tenían armas que ni siquiera podemos imaginar. De vuelta en la Cámara del Consejo, se estaba votando. Uno por uno, los representantes alienígenas emitieron sus decisiones. Jake observó cómo más y más votaban en contra de la humanidad. La decisión es definitiva. Tesbar anunció: la humanidad es demasiado peligrosa para tener libre acceso a la galaxia. Estarán restringidos a su sistema natal hasta que demuestren que pueden ser pacíficos. Esto está mal, dijo Jake poniéndose de pie. Nos están juzgando sin darnos una oportunidad. La votación es definitiva, respondió la criatura insecto. Sus naves no podrán cruzar el límite de su sistema solar. Cualquier nave humana que cruce este límite será destruida. Jake sintió que la ira ardía en su pecho. No pueden hacer esto. Tenemos los mismos derechos que cualquier especie. Los derechos se ganan, no se dan, dijo. La voz del alienígena de cristal era fría y definitiva. Quizás en 100 años, si se prueban a sí mismos, lo reconsideraremos. La sesión terminó y Jake salió de la cámara con las manos temblando de rabia. Detrás de él, los alienígenas susurraban entre ellos sin darse cuenta de que su decisión acababa de poner en marcha los acontecimientos que cambiar la galaxia para siempre. En Kepler 442c, Lisa y Ryan seguían mirando las brillantes palabras sobre el cubo negro. Ninguno de los dos sabía que la humanidad acababa de ser enjaulada como animales salvajes. Ninguno de los dos comprendía que la antigua advertencia que habían encontrado estaba a punto de hacerse realidad. El cubo seguía cantando su suave canción en la oscuridad, esperando a que alguien desvelara sus secretos. Habían pasado 3 semanas desde la decisión del consejo. La doctora Lisa Harper no había dormido bien desde que encontró el cubo negro. Ella y Ryan habían estado trabajando día y noche para desvelar sus secretos. El cubo, que ahora estaba en su laboratorio, seguía vibrando con esa extraña energía. Creo que he encontrado algo, dijo Ryan con los ojos rojos de mirar las pantallas de ordenador. El cubo no es solo una advertencia, es una biblioteca. Contiene miles de archivos. Lisa corrió hacia su estación de trabajo. En la pantalla había símbolos que nunca había visto antes. Se movían y cambiaban como seres vivos. ¿Puedes traducirlos? Ella preguntó. Lo estoy intentando, dijo Ryan, pero estos no son como ningún idioma que conocemos. Son más como imágenes que cuentan historias. La DRA. Amy Watson, su experta en idiomas, había sido llamada desde la Tierra. Llegó en el transbordador matutino con cajas de equipo. Amy era la mejor descifrando códigos y aprendiendo lenguas muertas. Muéstrame lo que tienes, dijo Amy mientras configuraba sus máquinas. Ryan reprodujo un archivo del cubo. El aire sobre él se llenó de imágenes en movimiento hechas de luz. Mostraban seres altos que parecían casi humanos, pero más grandes y fuertes. Los seres tenían ciudades que se extendían hasta las nubes y naves que podían cruzar el espacio en días. Estos son los arquitectos, dijo Amy con la voz llena de asombro. Así se llamaban a sí mismos. Mira sus caras. Lisa miró más de cerca. Los rostros en las imágenes de luz eran familiares. Tenían la misma forma básica que los humanos, pero los rasgos eran más nítidos y fuertes. Los ojos eran más grandes y parecían brillar con luz interior. Se parecen a nosotros, susurró Lisa. No exactamente, dijo Amy. Se parecen a lo que podríamos llegar a ser. Las imágenes mostraban a los arquitectos extendiéndose por la galaxia. Construyeron ciudades en 1000 mundos. Sus naves eran obras de arte, hermosas y mortales. Por un tiempo parecieron vivir en paz. Entonces,
Las imágenes cambiaron. Otras especies aparecieron trabajando juntas contra los arquitectos, los seres de cristal que parecían los Borak, las criaturas insecto como los Celani, el fantasmal Kin. Todos ellos unidos contra los altos y fuertes arquitectos. Es una guerra, dijo Ryan. Pero, ¿por qué estaban luchando? Amy trabajó en traducir las palabras que aparecieron con las imágenes. Sus máquinas pitaron y destellaron mientras intentaban dar sentido al idioma antiguo. Me estoy haciendo pedazos, dijo. Algo sobre el miedo. Las otras especies tenían miedo de los arquitectos. Pensaban que los arquitectos se estaban volviendo demasiado poderosos. La imagen mostraba batallas masivas en el espacio. Los arquitectos lucharon valientemente, pero eran superados en número. Sus enemigos tenían más naves, más armas, más soldados. Lentamente, los mundos arquitectos comenzaron a caer. En la Tierra, el general Carl Johnson estaba sentado en su oficina leyendo informes que le helaron la sangre. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo habían detectado algo moviéndose en la oscuridad entre las estrellas. Los objetos eran enormes, más grandes que cualquier nave de la flota humana. Señor, su ayudante dijo que estamos recibiendo más lecturas. Los objetos se están moviendo hacia el espacio del Consejo, Carl. Miró los mapas estelares en su pared. Los puntos rojos mostraban dónde se habían avistado los objetos desconocidos. Venían de la dirección del borde galáctico, donde no vivían especies conocidas. ¿Qué tan grandes son estas cosas?, preguntó Carl. La más grande mide 32 kilómetros de largo, respondió el ayudante. Señor, no coinciden con ningún diseño de nave conocido, pero hay algo más. Las señales de energía son similares a algunas de las tecnologías antiguas que encontramos en esos mundos muertos. Carl sintió un escalofrío. Los mundos muertos que el capitán Taus había encontrado eran cada día más importantes. Lo que sea que haya destruido esos planetas todavía estaba ahí fuera. De vuelta en Kepler 442c, Amy había hecho un gran avance. Había aprendido lo suficiente del lenguaje de los arquitectos para entender sus mensajes finales. Escuchen esto, dijo mientras reproducía un nuevo archivo del cubo. Las imágenes mostraban a un arquitecto que parecía un general o líder. Era alto y fuerte, con cicatrices en la cara y los brazos. Su nombre era Katmar. Amy tradujo, él era su líder de guerra. Este es su mensaje final. La imagen. Katmar comenzó a hablar. La máquina de Amy tradujo sus palabras al inglés. Creen que han ganado. Katmar dijo, creen que nos han destruido, pero se equivocan. Los arquitectos somos más que una especie. Somos una idea. Somos el futuro que los asusta. El mensaje continuó. Lisa sintió que su corazón latía más rápido mientras escuchaba. Nuestras naves están rotas. Nuestras ciudades son cenizas. Pero hemos hecho algo que ellos desconocen. Hemos plantado semillas en un pequeño mundo lejos de aquí. Hemos colocado a nuestros hijos. Cresseran. Aprenderán. Y un día recordarán quiénes son. Amy miró. De su traducción. Hay más. Está hablando de modificación genética. Cambiaron algo en sus hijos antes de enviarlos lejos. Cámbialos, como pidió Lisa. Los hizo capaces de sobrevivir en un mundo con mayor gravedad. Los hizo más fuertes con el tiempo. Los hizo latentes hasta que las condiciones adecuadas despertaron. Su verdadera naturaleza. Ryan estaba mirando mapas estelares. Un pequeño mundo con gran gravedad, aislado de la galaxia principal. ¿Te suena familiar? Lisa sintió que las piezas encajaban en su mente. La Tierra. Están hablando de la Tierra. La parte final del mensaje de Katmar lo dejó todo claro. La galaxia conocerá la paz por un tiempo, dijo. Pero cuando nuestros hijos alcancen las estrellas, cuando se expandan más allá de su pequeño mundo, el código latente en su sangre despertará. Se convertirán en lo que estábamos destinados a ser y la galaxia recordará por qué se temía a los arquitectos. La presidenta María Santos convocó una reunión de emergencia tan pronto como escuchó el informe. Los principales científicos y líderes militares se reunieron en la sala de situación. La evidencia estaba extendida sobre la mesa. Muestras genéticas, mapas estelares e imágenes del cubo. ¿Me estás diciendo que la presidenta Santos dijo lentamente que los humanos descienden de estos? Los arquitectos, la doctora Lisa Harper, Asensio. La evidencia genética es clara. Llevamos marcadores que no existen en ninguna especie terrestre.
Nuestro ADN tiene secuencias que se activan bajo condiciones específicas. ¿Qué condiciones?, preguntó el general Johnson. Exposición prolongada a entornos espaciales de baja gravedad. Lisa hizo una pausa. Situaciones de alto estrés como la guerra. La sala se quedó en silencio. Todos pensaban lo mismo. Los humanos habían estado restringidos a la Tierra, pero ya tenían colonias en Marte y la Luna. La gente ya vivía en el espacio. Los colonos, dijo el presidente Santos, ¿están mostrando cambios que estamos comprobando ahora? El general Johnson respondió, pero si esto es cierto, si realmente descendemos de estos arquitectos, entonces el Consejo Galáctico ha cometido un terrible error. Intent Aaron Angelanos. Lisa dijo, pero según estos registros, eso es exactamente lo que nos hará peligrosos. Los arquitectos nunca estuvieron destinados a estar contenidos. Fuera de la atmósfera terrestre, las naves desconocidas continuaron su viaje hacia el espacio del Consejo. Se movieron silenciosamente por la oscuridad llevando pasajeros que habían estado esperando miles de años por este momento. La antigua advertencia comenzaba a hacerse realidad. Los destructores regresaban y esta vez no serían solo. El comandante Steve Adams se sintió diferente cuando despertó esa mañana. Su espalda no le dolía como de costumbre. Sus músculos se sentían más fuertes. Se miró en el espejo de su habitación en la colonia Marte 1 y vio cambios que lo hicieron retroceder sorprendido. Su rostro se veía más definido. Sus hombros eran más anchos. Cuando flexionó los brazos, los músculos eran más grandes que hacía solo una semana. «Esto es imposible», se dijo a sí mismo. La doctora Nicole Green tenía el mismo problema en la enfermería. 3 colonos habían ido a verla en los últimos 2 días, todos reportando lo mismo. Estaban creciendo más altos y fuertes sin hacer nada diferente. El comandante Adams llamó por el sistema de comunicación. ¿Puede venir a la enfermería? Necesito hacerle algunas pruebas. Cuando Steve llegó, Nicole lo hizo pararse contra la pared donde midieron la altura. La marca era 7,5 centímetros más alta que su último examen físico. ¿Cómo es posible?, preguntó Steve. La gente no crece más alta a los 35 años. Nicole volvió a revisar sus lecturas. Su densidad ósea ha aumentado un 20%. Su masa muscular ha aumentado un 30%. Steve, según estos escaneos, te estás volviendo físicamente superior a cualquier humano que haya examinado. Lo mismo estaba sucediendo en toda la colonia de Marte. Los trabajadores de las minas descubrieron que podían levantar equipos que antes requerían ayuda mecánica. Los guardias de seguridad descubrieron que podían correr más rápido y saltar más alto de lo que debería ser posible en Marte. Gravedad. Tony Clark estaba trabajando en el compartimento de vehículos cuando su supervisor lo llamó para que moviera un camión minero averiado. La máquina pesaba 2 toneladas y normalmente se necesitarían 4 personas con equipo de elevación para moverlo. Necesitaremos conseguir la grúa, dijo su supervisor. Tony miró el camión. Algo dentro de él le dijo que no necesitaba una grúa. Se agachó, agarró el parachoques delantero y lo levantó. El camión se elevó del suelo como si no pesara nada. Su supervisor se quedó boquiabierto. Otros trabajadores dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron fijamente a Tony. Alguien susurró, «¿Cómo lo estás haciendo?» Tony no lo sabía. Solo sabía que se sentía fuerte, más fuerte que nunca en su vida. La grabación de Tony levantando el camión se subió a la computadora principal de la colonia. En cuestión de horas se había transmitido a la Tierra. En un día estaba en todos los canales de noticias del espacio humano. De vuelta en la Tierra, la doctora Lisa Harper vio el vídeo por 10ª vez. Estaba en una reunión con el presidente Santos y los principales comandantes militares. «Está empezando», dijo Lisa. Tal como predijeron los registros del arquitecto, los humanos en entornos espaciales están empezando a cambiar. ¿Cuántas personas están afectadas?, preguntó el general Johnson. Cada humano que ha pasado más de 6 meses fuera de la Tierra, respondió Lisa. Los cambios parecen acelerarse cuanto más tiempo permanecen en el espacio. El presidente Santos parecía preocupado. ¿Qué pasa con el Consejo Galáctico? Saben que están a punto de descubrirlo, dijo el general Johnson. No podemos ocultar esto por más tiempo. La respuesta llegó 3 días después. El embajador Jaque Martínez, que había estado viviendo en la estación del Consejo durante 2 meses, recibió una citación de emergencia. Cuando entró en la cámara, pudo ver el miedo en los ojos del extraterrestre. Jaque también había cambiado.
Era más alto ahora, sus movimientos más gráciles. Sus ojos parecían brillar con una luz interior que incomodaba a los alienígenas. ¿Qué significa esto?, preguntó Tesbar con su cuerpo de cristal, reluciente de agitación. Nuestra vigilancia muestra que sus colonos exhiben capacidades físicas imposibles. Seguimos investigando, respondió Jake con calma. Su voz era más grave que antes. Investigación. El consejero insecto chasqueó las mandíbulas con enojo. Su especie está mutando en algo más. Esto es exactamente lo que temíamos que sucediera. Uno de los fantasmales King flotó hacia adelante. Se están convirtiendo en los destructores. Las antiguas advertencias hablaban de esto. Jake sintió una oleada de ira que lo sorprendió por su intensidad. Antiguas advertencias. ¿Qué saben sobre las antiguas advertencias? Sabemos lo suficiente. Texar dijo, su especie lleva los marcadores genéticos de los arquitectos. Siempre hemos sabido en qué podrían convertirse. Lo sabían. La voz de Jake ahora era peligrosa. Lo sabías y no dijiste nada. Esperábamos que el código genético permaneciera latente, respondió King. Pero tu expansión espacial lo ha despertado. Te estás convirtiendo en lo que fueron tus antepasados. De vuelta en Kepler 4422c, la doctora Amy Watson había hecho otro descubrimiento en el cubo de datos del arquitecto. Estaba trabajando sola en el laboratorio cuando encontró archivos que la hicieron llamar a Lisa de inmediato. Tienes que venir ahora, dijo Amy por el comunicador. Encontré algo grande. Cuando Lisa llegó, Amy le mostró nuevas fotos del cubo. Estas mostraban naves de arquitectos que eran diferentes a las demás. Eran más pequeñas, más elegantes y se movían de forma distinta por el espacio. Estas no son naves de guerra, explicó Amy. Son naves de escape. Mira esto. Las fotos mostraban a arquitectos cargando las pequeñas naves con equipo y personas. Pero estos arquitectos se veían diferentes. Eran más pequeños, menos musculosos, más como humanos comunes. Son niños, se dio cuenta Lisa. Estos son los hijos de los arquitectos que están siendo enviados lejos. No solo lejos, dijo Amy. Mira el destino. Los mapas estelares en la imagen mostraban una pequeña estrella amarilla con un planeta azul verdoso orbitándola. Lisa. La reconoció de inmediato. Tierra, susurró. Pero hay más, continuó Amy. Las naves no solo llevaban niños, llevaban algo más. Nuevas imágenes mostraban objetos cilíndricos que se cargaban en las naves. Pulsaban con energía y parecían estar hechos del mismo material que el cubo de datos. Cápsulas para dormir. Amy tradujo. Pusieron a arquitectos adultos en animación suspendida y los enviaron con los niños. Lisa, hay arquitectos adultos en algún lugar de nuestro sistema solar. Y han estado esperando miles de años. La revelación conmocionó al gobierno humano. El presidente Santos autorizó misiones de búsqueda para encontrar las naves durmientes. El lugar obvio para comenzar era el sistema exterior, donde naves antiguas podrían haber estado a la deriva sin ser detectadas. El capitán Ben Torres lideraba uno de los equipos de búsqueda cuando sus sensores detectaron algo cerca de Neptuno. Era una nave, pero no como ninguna de la flota humana. Tenía 20 metros de largo y estaba hecha de materiales que absorbían la mayoría de los escaneos. Comandante Phillips, le gritó a su jefe de seguridad. ¿Está viendo esto? Keith Phillips también mostraba los cambios físicos. Sus reflejos eran más rápidos, su pensamiento más claro. Es hermoso, dijo mirando la nave alienígena. Y se está encendiendo. La antigua nave comenzó a brillar. Las luces corrían por su casco en patrones que parecían casi escritura. Luego comenzó a moverse, girando hacia el sistema interior. La capitana Kate informó, estoy detectando más naves, muchas más. La pantalla de Ben se llenó de contactos. Docenas de naves estaban despertando por todo el sistema exterior. Habían estado esperando ocultas y latentes la señal de que sus descendientes estaban listos. En la estación del Consejo Galáctico se estaban convocando sesiones de emergencia. Las razas alienígenas entraron en pánico cuando sus sensores de largo alcance detectaron la flota de los arquitectos que se acercaba. Esto es lo que temíamos, anunció Tear. Los destructores han regresado y ahora tienen aliados. Los descendientes humanos han despertado a sus ancestros. El consejero Vexay de los Kin habló con una voz gélida. Solo hay una solución.
Debemos eliminar a la especie humana antes de que pueda transformarse por completo, antes de que los arquitectos lleguen al sistema interior. Estás hablando de genocidio. Jake dijo que seguía en la cámara, pero ahora ya no pedía membresía. Estaba dando una advertencia. Estamos hablando de supervivencia, respondió el consejero insecto. Tu especie y tus ancestros representan una amenaza existencial para la galaxia. Jake sonrió y su expresión ya no era completamente humana. Deberías haber pensado en eso antes de enjaularnos. Deberías haber pensado en eso antes de ignorar las advertencias. ¿Qué advertencias?, exigió Texar. Las mismas advertencias que tus ancestros ignoraron hace 3000 años, respondió Jake. Los arquitectos intentaron coexistir contigo. Intentaron compartir la galaxia pacíficamente, pero les tenías miedo. Así que intentaste destruirlos. Jake se puso de pie y su altura total ahora era imponente incluso para los altos seres de cristal. No los destruiste. Solo los hiciste enojar. Y ahora sus hijos están despiertos y los durmientes están regresando. La cámara quedó en silencio excepto por el sonido de la respiración alienígena y el zumbido de las máquinas. En la distancia, las alarmas comenzaron a sonar mientras las flotas de defensa del Consejo se preparaban para la guerra. Pero Jake sabía que ya era demasiado tarde. El despertar había comenzado y nada en la galaxia podría detener lo que se avecinaba. La flota de guerra del Consejo Galáctico llegó a la Tierra 3 días después. El almirante Zorum comandaba más de 5000 naves, la fuerza militar más grande jamás reunida. Las naves cristalinas, insectos y fantasmales se movían en perfecta formación, con las armas cargadas y listas. En la Tierra, la almirante María Santos observaba la flota que se acercaba desde la estación de defensa orbital. Ella también había cambiado. Su cuerpo era más fuerte, su mente más aguda. La transformación había ocurrido más rápido para ella porque pasaba la mayor parte del tiempo en el espacio. ¿Cuántas naves tenemos?, preguntó a su ayudante. 250, fue la respuesta. Nos superan en número 20-1. María sonrió con tristeza. Los números ya no cuentan toda la historia. El capitán Ben Torres estaba de pie en el puente de su nave, ahora rebautizada como Desafío Humano. Toda su tripulación había experimentado la transformación. Se movían con perfecta coordinación, sus reflejos mejorados los hacían mortalmente eficientes. Comandante Phillips, le dijo a su jefe de seguridad. Están nuestros nuevos aliados en posición. Kate Phillips revisó sus pantallas. Las antiguas naves arquitectas habían tomado posiciones en todo el sistema solar. Había 50 de ellas, cada una enorme y repleta de armas que habían estado durmiendo durante miles de años. ¿Están listas? La capitana Kate respondió. El almirante Burak les envía saludos. El almirante Borak era el líder de los despertados. Architectos. Había estado durmiendo durante 3000 años esperando este momento. Cuando conoció a los humanos transformados, había lágrimas en sus antiguos ojos. Hijos míos, dijo con una voz como un trueno distante, se han hecho fuertes. La batalla comenzó cuando la flota del Consejo llegó a la órbita de Marte. El almirante Zoran envió un mensaje final a la Tierra. Ríndanse ahora y haremos que sus muertes sean rápidas, dijo el comandante alienígena. Sigan resistiendo y quemaremos cada mundo que hayan tocado. El almirante Santos respondió personalmente, tuviste tu oportunidad de paz. En su lugar, elegiste la guerra. Los primeros disparos vinieron de las armas de largo alcance del Consejo. Rayos de energía se lanzaron hacia las posiciones defensivas humanas. Pero los humanos transformados estaban listos. Sus tiempos de reacción eran increíblemente rápidos. Su pensamiento táctico mejoró más allá de los límites normales. El coronel Frank Miller lideró las fuerzas de defensa terrestre en Marte. Sus soldados ya no eran completamente humanos. Podían correr a velocidades que deberían haberles destrozado los músculos. Podían sobrevivir a golpes que deberían haberlos matado instantáneamente. Cuando las naves de desembarco del Consejo aterrizaron, las tropas de Frank esperaban. Los soldados alienígenas que emergieron fueron recibidos por humanos que se movían como armas vivientes. La soldado Michelle Brooks se enfrentó a un robot de batalla Celani sin ayuda. La máquina de 12 toneladas de altura tenía una armadura lo suficientemente gruesa como para detener las balas de un tanque y armas que podían arrasar edificios. Michelle esquivó sus ataques a una velocidad imposible, luego agarró una de sus piernas y simplemente se la arrancó. El piloto dentro gritó cuando su máquina se estrelló contra el suelo.
Michelle abrió la cabina y sacó al guerrero insecto. Lo sostuvo en alto para que podía ver su rostro. «Dile a tus amigos», dijo ella, su voz se transmitía por las comunicaciones del campo de batalla. «No somos la misma especie que enjaulaste». Sargento Dan. Rodríguez lideraba un escuadrón contra los guerreros de Cristal Borak. Los cuerpos de los alienígenas eran armas vivientes, sus extremidades afiladas. Lo suficientemente para cortar acero. Pero el escuadrón de Dan se movía como si compartieran una mente. Atacando desde todos los lados a la vez. Cuando un guerrero de cristal disparó su arma de energía a Dan, él no lo esquivó. El rayo golpeó su pecho y debería haberlo vaporizado. En cambio, Dan siguió corriendo hacia adelante. Su cuerpo mejorado absorbió la energía y la convirtió en fuerza. Agarró al alienígena de cristal por sus bordes afilados, ignorando los cortes en sus manos. Luego, Aprieto. el cuerpo del guerrero Borak se hizo añicos como un cristal. En el espacio, la verdadera batalla estaba teniendo lugar. El capitán Torres lideró a la flota humana en tácticas que no deberían haber sido posibles. Las tripulaciones mejoradas podían procesar información más rápido que cualquier computadora para reaccionar a las amenazas antes de que estuvieran completamente formadas. Pero fueron las naves arquitectas despertadas las que cambiaron el rumbo. La nave insignia del almirante Borak abrió fuego con armas que abrieron agujeros en el espacio mismo. La nave del Consejo simplemente desapareció, consumida por grietas dimensionales, que aparecieron y desaparecieron en segundos. Imposible. El almirante Thorun dijo mientras veía cómo destruían su flota, se suponía que estas armas eran mitos. La voz del almirante arquitecto llegó por los canales de comunicación, hablando en perfecto estándar del Consejo. Pensaban que estábamos extintos. Pensaban que nuestro conocimiento se había perdido. Se equivocaban en muchas cosas. Una a una, las naves del Consejo cayeron. Sus escudos no pudieron detener las armas de los arquitectos. Su armadura era inútil contra fuerzas que podían distorsionar la realidad. Las naves cristalinas se agrietaron y se hicieron añicos. Las naves insecto ardieron y explotaron. Las fantasmales naves King simplemente se desvanecieron. La doctora Lisa Harper observó la batalla desde la superficie de la Tierra. Seguía trabajando en la traducción de los registros de los arquitectos, aún desvelando secretos del antiguo cubo de datos. Encontré algo que le dijo al Dr. Ryan Cole, quien trabajaba a su lado. Los arquitectos no eran solo guerreros. Eran exploradores, científicos y artistas. Las otras especies no temían a sus armas. Temían a su potencial. ¿Qué quieres decir? Ryan preguntó. Los arquitectos estaban evolucionando, volviéndose más inteligentes, más fuertes, mejores con cada generación. Las razas del Consejo se dieron cuenta de que si los arquitectos continuaban creciendo, eventualmente superarían a todos los demás en la galaxia. Ryan miró la batalla que se libraba sobre sus cabezas. Así que intentaron destruirlos antes de que eso pudiera suceder. Y ahora la historia se está repitiendo. Lisa dijo, pero esta vez los arquitectos tienen aliados que aprendieron de sus errores. La batalla duró 6 horas. Cuando terminó, quedaban menos de 100 naves del Consejo de las 5000 originales. Huyeron a sus mundos natales llevando noticias que aterrorizarían a la galaxia. El almirante Borak envió un mensaje a las fuerzas supervivientes del Consejo. Sus palabras se transmitieron por todos los sistemas habitados. Hace 3000 años intentaron exterminarnos porque temían en lo que podríamos convertirnos. Hoy han visto en lo que nos hemos convertido. Les offre ces mots. Una oportunidad de supervivencia. Entreguen sus gobiernos. Someténse a nuestra autoridad. Acepten que la era del gobierno del Consejo ha terminado. El mensaje continuó. Tienen 3 días para considerar nuestros términos. Después de eso, visitaremos cada uno de sus mundos personalmente y no pediremos su rendición. En la Tierra, la presidenta María Santos convocó una sesión de emergencia de liderazgo humano transformado. La guerra se ganó, pero ahora surge la pregunta de qué hacer con la victoria. Los arquitectos quieren gobernar la galaxia, dijo. Estamos preparados para ayudarlos a lograrlo. El almirante Santos miró alrededor de la sala a rostros que ya no eran completamente humanos. El Consejo tomó su decisión cuando intentaron enjaularnos. Tomaron su decisión cuando vinieron aquí a cometer genocidio. Ahora viven con las consecuencias. El coronel Miller habló desde la colonia de Marte.
Mis soldados preguntan qué sigue. ¿Nos vamos a casa y fingimos que esto no sucedió? No hay vuelta a casa. La voz del almirante Borak dijo por el comunicador. El antiguo arquitecto había estado escuchando su discusión. Su especie ha despertado a su verdadera naturaleza. No pueden volver a ser lo que eran. Jaque Martínez, todavía en la estación del Consejo, envió su propio mensaje. Los miembros supervivientes del Consejo están aterrorizados. Piden la movilización completa de sus flotas restantes. Preferirían destruir la galaxia antes que dejarnos gobernarla. Entonces tendremos que asegurarnos de que no tengan esa oportunidad. Dijo el almirante Santos. La reunión terminó con una decisión que remodelaría la galaxia. La humanidad y los arquitectos no volverían a sus rincones a esperar el siguiente ataque. Llevarían la guerra a sus enemigos, la cacería estaba a punto de comenzar, y esta vez la presa serían aquellos que se creían depredadores. La doctora Amy Watson sigue trabajando los registros antiguos y encontró un último mensaje del arquitecto general Keitmar. Estaba dirigido a sus descendientes para ser abierto solo después de la primera victoria. Hijos míos, el mensaje decía, si están leyendo esto, entonces el enemigo se ha rebelado de nuevo. Recuerden que no empezamos esta guerra, solo buscamos existir, crecer y explorar, pero no nos dejaron vivir en paz. El mensaje se detuvo y luego continuó. Muéstrenles la misma misericordia que ellos nos mostraron. Muéstrenles la misma tolerancia que dieron a nuestros antepasados. Denles exactamente lo que ellos nos dieron. El significado era claro. El Consejo Galáctico había intentado cometer genocidio hace 3000 años. Ahora era el momento de devolver el favor. 6 meses después de la gran batalla, la galaxia era un lugar diferente. El Consejo Galáctico existía solo de nombre. La mayoría de sus mundos habían caído ante las fuerzas combinadas de los arquitectos humanos. Los que quedaban vivían con miedo constante. Jaque Martínez estaba en la misma cámara donde una vez había rogado por la aceptación de la humanidad. Ahora ostentaba el título de Imperator humano, gobernante de lo que una vez fue el espacio del Consejo. La cámara había sido reconstruida para acomodar tanto a líderes humanos como a arquitectos. En la mesa curva donde una vez se sentaron los consejeros alienígenas, ahora estaban sentados los líderes transformados de la humanidad. El almirante Santos comandaba las flotas espaciales. El general Adams controlaba las fuerzas terrestres. El Dr. Harper dirigía las divisiones científicas que desvelaban más secretos de los arquitectos cada día. Solo unos pocos representantes alienígenas. El consejero permaneció. Tesbar era uno de ellos. Su cuerpo de cristal estaba opaco y agrietado por el estrés. Se sentó encorvado en su silla. Ya no era el ser orgulloso que una vez había descartado a la humanidad como primitiva. Emperador Martínez, dijo Tesbar con una voz apenas susurrante. Mi gente se muere de hambre. Las colonias Borak necesitan cargamentos de comida o miles morirán. Jaque miró al destrozado líder alienígena. Su propia transformación estaba completa ahora. Medía 2,4 metros, sus ojos brillaban con luz interior. Cuando habló, su voz transmitía la autoridad del poder absoluto. Tu gente atacó la Tierra con la intención de cometer genocidio, dijo Jaque con calma. Vinieron a nuestro sistema para asesinar a todos los hombres, mujeres y niños humanos. ¿Por qué deberíamos mostrarles una misericordia que ustedes no nos mostraron? Por favor, suplicó Tesbar. No todos apoyamos la decisión. Muchos de mi gente querían la paz. Sin embargo, todos participaron en la guerra, dijo el almirante Santos desde su asiento. Estaba revisando informes en su panel de datos. Sus naves dispararon contra nuestras colonias. Sus soldados mataron a nuestros civiles. El general Adams se levantó de su silla. Su transformación lo había convertido en algo que parecía un dios guerrero. El sistema Borax recibirá cargamentos de alimentos cuando cumplan con nuestros requisitos. Entrega completa de todos los activos militares. Cooperación total con nuestras fuerzas de ocupación y pago de las reparaciones de guerra. El cuerpo de cristal de Texar parpadeaba semanalmente. Ya les hemos dado todo. Nuestras flotas están destruidas. Nuestras armas se han ido. ¿Qué más podemos pagar con su trabajo?, respondió Jaque. Su gente trabajará para reconstruir lo que fue destruido en esta guerra. Servirán al nuevo orden hasta que se pague la deuda. La sesión terminó con más capitulaciones. Los pocos mundos supervivientes del Consejo no tuvieron más remedio que aceptar cualquier término que se les ofreciera. La alternativa era la extinción. Al otro lado de la galaxia, el Dr. Harper dirigía equipos arqueológicos a través de ruinas de antiguos mundos del Consejo.
Lo que encontraron allí cambió todo lo que creían saber sobre la guerra original. Miren esto, dijo el Dr. Ryan Cole, sosteniendo un cristal de datos que encontraron en las ruinas de una antigua ciudad Kin. Es un registro histórico de hace 3000 años. La DRA. Amy Watson pasó el cristal por su equipo de traducción. Lo que encontró la hizo llamar a Jake inmediatamente. Tienes que ver esto, dijo Amy por el comunicador. La historia oficial sobre la guerra de los arquitectos era una mentira. Jake llegó al sitio de excavación en cuestión de horas, viajando en una de las nuevas naves híbridas que combinaban tecnología humana y de arquitectos. Cuando vio los registros traducidos, su expresión se ensombreció. Los arquitectos nunca atacaron a nadie, explicó Amy. Eran exploradores y científicos pacíficos. Las razas del Consejo los atacaron porque temían ser superados. Los registros mostraban la verdad. Los arquitectos se habían ofrecido a compartir su conocimiento libremente. Habían propuesto misiones de exploración conjuntas e intercambios científicos, pero las otras especies solo vieron una amenaza a su propio dominio. Ellos atacaron primero, dijo Ryan señalando los registros de batalla en el cristal. El Consejo lanzó ataques sorpresa contra las colonias de arquitectos. Asentamientos pacíficos destruidos y estaciones de investigación. Jake sintió una ira fría creciendo en su pecho. Así que nuestros antepasados fueron víctimas de un intento de genocidio no provocado. Y empeora. Amy dijo, mira esto. Le mostró registros de las sesiones de planificación del Consejo de hace 3000 años. Los líderes alienígenas habían discutido el problema de los arquitectos con el mismo cálculo frío que habían usado al planificar la destrucción de la humanidad. Lo llamaron la solución final. Amy tradujo, el exterminio completo de la especie de los arquitectos para evitar que se convirtieran en una amenaza futura. Las manos de Jake se apretaron en puños. Intentaron lo mismo con nosotros, exactamente el mismo plan. En Nueva Terra, el primer gran mundo colonial de la humanidad más allá de la Tierra. El presidente Carl Johnson se dirigía a la creciente población humana. La colonia se había convertido en un espectáculo. Ejemplo de lo que los humanos transformados pudieron lograr. Las ciudades surgieron del suelo en semanas en lugar de años. La tecnología avanzó a un ritmo imposible a medida que las mentes humanas, mejoradas por la genética arquitectónica, resolvieron problemas que habían desconcertado a los científicos durante décadas. Los niños nacidos en Nueva Terra eran incluso más avanzados que sus padres. Eran más altos, más fuertes e inteligentes que cualquier humano en la historia. Aprendieron idiomas en días, dominaron matemáticas complejas de niños y mostraron habilidades que parecían casi mágicas. Representamos el futuro, dijo el presidente Johnson a los colonos reunidos. No solo de la humanidad, sino de toda la vida inteligente. El viejo orden frenó el progreso porque temían el cambio. Lo aceptamos. En la audiencia, el joven Tommy Davis levantó la mano. Tenía solo 12 años, pero ya medía 1,8 metros y hablaba con la sabiduría de un adulto. Señor presidente, dijo Tommy, ¿qué pasa con los extraterrestres que aún se nos resisten? Mi maestro dice que algunos de ellos todavía están luchando. Johnson le sonrió al chico. Hay algunos sistemas que resisten, sí, pero aprenderán a aceptar la nueva realidad. La era del liderazgo humano ha comenzado. La última gran resistencia provino del mundo natal de los Kin. Los seres fantasmales se habían retirado a su sistema más fuertemente defendido y rechazaron todas las demandas de rendición. Habían reunido los restos de las flotas del Consejo y se habían preparado para una resistencia final. El almirante Borak dirigió el asalto personalmente. Su antigua nave, ahora tripulada por arquitectos y humanos transformados, emergió del espacio dimensional directamente sobre la capital de los Kin. Este es el almirante Borak a las fuerzas de resistencia de los Kin. Tienen 1 hora para rendirse incondicionalmente. Después de eso, demostraremos por qué la galaxia una vez temió a los arquitectos. El líder de los Kin, un ser de energía pura llamado Bexig, respondió con desafío. No nos inclinaremos ante destructores ni tiranos. Los Kin preferirían morir libres que vivir como esclavos. Así sea, respondió Borak. El arma que usó no se había disparado en 3000 años. Alcanzó la estructura cuántica de la materia misma y simplemente lo apagó. El mundo natal de los Kin no explotó ni se quemó. Simplemente dejó de existir. Donde solo había un planeta, solo quedó un espacio vacío. Las flotas Kin que lo rodeaban se encontraron flotando en el vacío. Su mundo natal, borrado de la realidad. Ríndanse ahora,
dijo Borak en el silencio o únanse a su mundo en la inexistencia. Las naves Kin supervivientes apagaron sus armas inmediatamente. La noticia de la destrucción del mundo natal de los Kin se extendió por toda la galaxia en horas. Los últimos focos de resistencia colapsaron a medida que especie tras especie se daban cuenta de la inutilidad de luchar contra seres que podían borrar planetas. La DRA. Harper se encontraba en las ruinas de las antiguas cámaras del Consejo Galáctico, leyendo el mensaje final de los archivos de los arquitectos. Estaba dirigido a los futuros gobernantes de la galaxia. A los que vengan después, el mensaje decía: recuerden que el poder sin sabiduría conduce a la tiranía. Les hemos dado la fuerza para remodelar la galaxia. Úsenla sabiamente. Pero mientras Harper miraba a su alrededor a los humanos transformados y a los arquitectos despertados que ahora gobernaban cientos de especies, se preguntó si el mensaje sería escuchado. Jaque Martínez, ahora autoproclamado emperador de la galaxia conocida, emitió una proclamación final desde su trono en las antiguas cámaras del Consejo. La era de la debilidad ha terminado, anunció. El progreso ya no será frenado por el miedo. Los fuertes ya no serán limitados por los débiles. La galaxia pertenece a aquellos con la visión y la voluntad de reclamarla. Sobre él, naves humanas patrullaban cielos que una vez pertenecieron a civilizaciones alienígenas. Las estrellas mismas parecían brillar con más fuerza, como si celebraran el surgimiento del nuevo imperio de la humanidad. La antigua advertencia había sido ignorada, y ahora la galaxia pagaba el precio. Los destructores habían regresado no como conquistadores, sino como herederos de un universo que había intentado destruirlos primero. Al final, las razas del Consejo habían creado exactamente lo que más temían: una especie con el poder y la voluntad de gobernar a todas las demás. Los hijos de la Tierra habían recordado su herencia y la galaxia nunca olvidaría las consecuencias de enjaular a los descendientes de los dioses.